Muy buenas tardes, amigos de Ecuador y del mundo. Sí, com- comenzamos un nuevo webinar. Sí, esta vez tenemos un tema muy interesante, la inteligencia artificial. Seguimos en la serie de aportes que hace la red ecuatoriana de red temática de ciencias de la computación. Es un aporte, consideramos que el conocimiento hay que compartirlo y esa es la finalidad de la red y la finalidad de estos webinares. Entonces, como les decía, hoy tenemos un tema muy interesante con un gran profesional. Hoy nos podrá acompañar el PhD César Byron Guevara Maldonado. ¿Sí? Inicialmente les leo una parte de su extenso currículum, ¿sí? Para que luego él, sí, continúe con su charla magistral, ¿sí? César Maldonado nació en la ciudad de Quito, ¿sí? Es investigador por la Universidad de Indoamérica. Recibió su ingeniería en sistemas e informática en la Universidad de las Fuerzas Armadas del Ecuador, ¿sí? Obtuvo su masterado en investigación en informática en la Universidad Complutense de Madrid, doctor europeo en ingeniería informática, Complutense Madrid, investigador visitante en el laboratorio LIAT de la Universidad de Oporto en Portugal, eso fue en el año 2015. Tiene un postdoctorado en la Universidad de Málaga en el grupo de investigación de inteligencia artificial 2. Actualmente labora como director del Centro de Mecatrónica y Sistemas Interactivos de la Universidad de Indoamérica. También es profesor invitado de la Universidad Técnica de Machala y de la Universidad Politécnica Estatal del Carchi, en Ecuador. Supervisor de algunas tesis, especialmente en la Universidad de La Plata y de la Universidad de Palermo, en Argentina. ¿Sí? Las áreas que incluyen su investigación tienen que ver con la aplicación de la inteligencia artificial para la detección de patrones de comportamiento humano y ciberseguridad, en fugas de información y detección de intrusos en sistemas informáticos. Como ustedes pueden ver, contamos con un experto en el área de un tema nuevo, como es la inteligencia artificial, ¿sí? Entonces vamos a... Bienvenido, César, a este webinar. Vamos a comenzar para que tú puedas expresar todos tus trabajos y todos tus criterios. Al final de tu charla mantendremos un pequeño diálogo, sí, en base a las preguntas que hagan nuestros asistentes, sí. Reitero la bienvenida y podemos iniciar. Byron, adelante. Muchas gracias, muy gentil. Le agradezco mucho esa introducción y les agradezco mucho este espacio para poder, pues, presentar las investigaciones y motivar, pues, a nuestros profesores y estudiantes a la investigación. Sí, muchas gracias y realmente el día de hoy, pues, mi objetivo principal es explicar lo que es esto de la inteligencia artificial, cómo se puede aplicar y, pues, quitarse ese miedo, pues, realmente de incursionar en esta área de la ciencia, a lo menos de las matemáticas, estadística y ciencias de la computación. En sí, lo que nosotros siempre pensamos cuando hablamos de la inteligencia artificial, siempre nos viene a la mente lo que es la robótica, pues los sistemas que actúan solos, pues realmente los robots y todo ese mundo tan maravilloso que hemos visto en las películas. En sí, aún no hemos llegado a ese punto, pero nos estamos acercando cada vez más. Para mí siempre la pregunta ha sido cuando yo incursioné en este mundo de la inteligencia artificial fue, ¿en qué se aplica la inteligencia artificial? En la actualidad podemos ver que la inteligencia artificial vive con nosotros, solo que no nos damos cuenta. Tenemos dispositivos móviles como los smartphones, los tablets, los smartwatches, etcétera, que utilizan pues todos los sistemas inteligentes. De esa misma manera hemos visto que se trabaja con Siri, los que tienen iPhone, pues llaman Hola Siri y realiza alguna tarea. Los que tienen Android, pues tienen justamente otro asistente virtual. Los que les gusta la parte de Amazon, pues tenemos a Alexa. Y también tenemos el asistente en la parte de Windows, como Hola Cortana. Como vemos,
justamente es un asistente virtual que nos permite ayudarnos mientras utilizamos, en este caso, el sistema operativo Windows. Por ejemplo, hola Cortana, ¿qué día es hoy? He encontrado información que te puede ser útil. Y realmente nos utiliza el Internet y muchas bases de datos para realizar cualquier tarea que nosotros necesitemos. Estos asistentes son los que nos permiten, pues, utilizar el habla para generar una detección de patrones, del patrón del habla, el tono, las palabras, y después ejecutarlas como tareas. De la misma manera, pues en los smartphones nos permiten, pues, utilizar los sistemas de localización geográfica, como Waze, Google Street View, Google Maps, etcétera. Entonces, estos sistemas nos permiten, pues, guiarnos de una manera automática sin que nosotros necesitemos que intervenir para diseñar, en este caso, la ruta o, pues, ir escribiendo para que se ejecute una tarea con estos asistentes virtuales. Hay muchas aplicaciones que nosotros podemos, pues, tener actualmente en ejecución, ¿sí? Les voy a mostrar 3 de ellos. Google ha desarrollado en los últimos años un auto autónomo, ¿sí? Que no necesita la intervención humana. Solo utilizando una cámara, pues identifica los objetos, genera la ruta y las personas que están dentro pueden estar 100% seguras de que el automóvil puede recorrer un tramo sin la intervención humana. Veamos. Google is finally getting serious about self-driving cars. As in, it's getting serious about making self-driving cars and putting them in consumer hands. Now, the tech giant is finally making its own self-driving car company called Waymo. In the 7 years of the original experimental phase, Google has put more than a few notches in its belt. After more than 2 million miles of driving, its cars can dodge jaywalkers and interpret hand signals from construction workers. They've mastered the dance of the four-way stop. They pull over for emergency vehicles and they brake for squirrels. To prove it's ready, Google's car carried a passenger around public roads with nobody around to take control in case something went wrong. We drove all over the Bay Area and showed that, yes, indeed, we have the capability. This trip was about showing that we can actually take that capability and turn it into something that's ready to go out into the real world. Oh, and that passenger? He's legally blind. The drive was a quick 10-minute or so loop around the Texas Capitol, which conveniently doesn't have any laws saying you have to have a human backup for a self-driving car. But for Steve Mahan, it was a really big deal. Going where I need to go in a vehicle without having to make arrangements with other drivers or a family member or some form of public transportation. It just let me be a whole person again. Ever since deciding to make a fully driverless car, one without a steering wheel or pedals, Google has harped on the potential to put anybody who can't drive back in command of a vehicle. And now that Google's finally talking about bringing that technology to market, a fresh litany of challenges arises. To hit the ground in cities around the world, Waymo must map every inch of every street it's going to travel. It has to drive down hardware costs and prove its software to the public and to public officials. It has to navigate a spaghetti bowl of regulations that change from city to state to country, a lot of which haven't even been written yet. It has to figure out how to manufacture cars and then squeeze money out of a newborn industry that's already crowded. But if they can figure it out, they'll have at least one customer ready to hop aboard. I'm piling up a list of all the places I need to go. Como vemos, este auto pues que utiliza la inteligencia artificial para detectar los objetos en las carreteras, pero también nosotros lo tenemos en otros ambientes de nuestra vida, ¿sí? El reconocimiento facial es el que más nosotros reconocemos como inteligencia artificial. Nos determina si es que nuestro rostro es quien dice ser. Nos detecta, nos dice, si pasamos por una cámara, sí, es justamente César Guevara que ingresa a la institución. Muchas instituciones en el Ecuador, como la Policía Nacional,
el Ministerio del Interior y otras instituciones privadas ya están utilizando el reconocimiento facial al ingresar a sus edificios o a sus instituciones. ¿Sí? Veamos un ejemplo de cómo se utiliza el reconocimiento facial en la empresa. El sistema nos permite identificar de una base de datos tanto de empleados como de personal que ya ha sido registrado en el sistema para identificar quién es el que ingresa a la institución, en qué momento y de qué departamento es cada una de esas personas. Lo utiliza en una cámara en tiempo real. Captura la imagen, primero identifica el rostro, captura la imagen, lo compara con la base de datos que ya se tiene y va pues poniendo una información a cada una de las personas al lado de su rostro. Como podemos ver si es un visitante o persona desconocida. Esto es un sistema para la seguridad interna, pues, de cada una de las instituciones. Y esto actualmente está muy aplicado en varias empresas. Y como vimos en el automóvil, pues nosotros también podemos detectar objetos utilizando el Machine Learning y la visión por computadora. En sí podemos identificar cualquier objeto que nosotros pues hayamos entrenado a nuestros algoritmos, a nuestros sistemas, e identifica la carretera, las luces, la velocidad y también la distancia. Esto nos permite un sinfín de aplicaciones en la vida real. ¿Sí? Como vimos el auto de Google, ahora existen muchas investigaciones con la detección de objetos para determinar especies biológicas o de plantas que sería mucho más sencillo para, pues, identificar a estos animales de una manera mucho más pronta. Pero nosotros estamos desarrollando múltiples proyectos en la Universidad de Indoamérica y uno de ellos es los sistemas de detección de intrusiones. Muchos, cuando nosotros pensamos en intrusos, pues pensamos siempre en un hacker. En sí, el hacker es alguien que descubre las vulnerabilidades de nuestra computadora, de redes, de sistemas, de comunicación, y que realmente puede ingresar a toda esta información y pues determinar cuáles son las falencias. Muchas personas cuando piensan en hacker siempre piensan en los Anonymous y los que están filtrando la información, ¿sí? Porque hay muchas personas que realmente ingresan a estos sistemas y los dañan. Entonces no son un hacker, son determinados y llamados crackers, ¿de acuerdo? Entonces lo que nosotros hemos desarrollado en nuestras investigaciones en la Universidad de Indoamérica es sistemas que prevengan pues estas intrusiones, el ingreso de estas personas a información pues muy delicada de las instituciones. A nivel mundial ha crecido desde el 2009 al 2019 los ataques de una forma exponencial. En el 2020 actualmente, pues ha crecido de forma indiscriminada un sinfín de ataques. Como en ellos tenemos el phishing, tenemos también los ataques de denegación de servicio, pues descifrar los passwords, etcétera, ¿sí? Entonces, vamos a ver realmente en un sistema, en una página web, donde podemos ver cuántos ataques tenemos en tiempo real a nivel mundial, ¿sí? Esta es una página de Kaspersky, donde podemos evidenciar los ataques que se están realizando en el globo en tiempo real, ¿sí? Vemos que el tráfico de los ataques es en todo el globo.
no tenemos una cantidad, pues decir, un país que esté a salvo de los ciberataques. Tenemos que China y la parte europea son las partes más atacadas, igual que Estados Unidos. Veamos en el caso de Ecuador. Nosotros, en la parte de Ecuador, tenemos también múltiples ataques que se están dando en este instante a múltiples servidores, tanto pues de las empresas públicas como privadas o simplemente computadores personales y dispositivos móviles, por supuesto. Entonces, teniendo este panorama, nosotros hemos desarrollado un sistema que genera una población inicial de ataques, es decir, un comportamiento normal de los usuarios, aplica un algoritmo genético y genera un comportamiento, intrusivo, y posteriormente, aplicando redes neuronales, pues identificamos esos intrusos y los usuarios normales. Sí, estos sistemas ya han sido probados y también pues implementados en algunas empresas del sector público, ¿sí? Tanto así que pues se ha publicado un artículo científico en el IEEE, Latin American Transaction. Estos sistemas han evidenciado que el comportamiento de cada uno de los usuarios es único como una huella digital. Es decir, es una huella electrónica que nosotros dejamos al utilizar cada uno de los sistemas. Si ustedes se dan cuenta, cuando ustedes interactúan con un sistema, con su dispositivo móvil, hacen un patrón de comportamiento similar todos los días, ¿sí? Si nosotros utilizamos ese comportamiento, pues podemos generar un perfil de usuario único para cada usuario, ¿sí? Es decir, César Guevara siempre hace las mismas actividades, no necesariamente en el mismo orden, pero en una secuencia muy pequeña lo hace similar siempre. Siempre se levanta, coge el celular, entra a Facebook y ve las noticias. O mucha gente, pues cuando va al banco, siempre va al banco que está cerca de su casa y saca la misma cantidad de dinero. O también va a realizar transacciones bancarias cerca de su lugar de trabajo. Normalmente compra la misma cantidad de comida a domicilio en el mismo restaurante. Y eso genera esta huella digital que nosotros aprovechamos para identificar qué persona es y qué persona no es dentro de los sistemas. Otra de nuestras investigaciones se ha basado en la fuga de información. Hemos visto que la fuga de información a través de los años ha sido extremadamente amplia. Tenemos Wikileaks, tenemos SwissLeaks, Panama Papers, también los Batileaks, etcétera. Se han fugado información importante de múltiples sistemas a nivel mundial. Entonces, la fuga de información es una de las causas más millonarias de pérdida de dinero en todas las instituciones. Entonces, igual, nosotros utilizamos ese comportamiento que realizamos en los sistemas informáticos para determinar una secuencia de tareas. Y de esa secuencia de actividades que nosotros realizamos en estos sistemas, generamos un histórico. Y con ello, nosotros, aplicando pues múltiples técnicas de detección de patrones y técnicas estadísticas, nos permiten identificar qué tarea y qué secuencia de tareas es la que realiza cada uno de los usuarios. ¿Para qué? Para determinar si este usuario está fugando o no, está sacando o no está sacando información. Ahora, esta información que el usuario saca es normalmente la que tiene acceso a esa información. No necesariamente una persona que esté de fuera, un hacker que viola todas las seguridades, no. Normalmente las personas que fugan información están dentro de la institución y pues acceden a información importante para venderla o simplemente para perjudicar a la institución. Este sistema fue publicado en la revista Canopsis de Elsevier con un factor de impacto de 5.36. Es una de las investigaciones que ha sido pues más utilizada en este mundo de la ciberseguridad. Todas estas técnicas que nosotros utilizamos se basan justamente en inteligencia artificial, porque nosotros no podemos procesar,
analizar un patrón de gran cantidad de datos que se tiene en las instituciones. También hemos generado también otro sistema aplicado, redes neuronales y árboles de decisión. ¿Para qué? Determinar la probabilidad de que un usuario se vuelva intrusivo o no. ¿Sí? Entonces, con características de esa información que accede a los sistemas, determinamos qué probabilidad tiene un usuario de convertirse en intrusivo en un periodo de tiempo. Igual, todos estos sistemas fueron publicados en un congreso llamado CISIS, SOCO, en Europa, que es de alto nivel de Corea. Todos estos sistemas aplican como redes neuronales, árboles de decisión, probabilidad y modelamiento matemático al desarrollar estos sistemas. ¿Sí? Y no solo nos hemos basado en el área de la ciberseguridad, sino también en el área de la seguridad ciudadana. La Policía Nacional, conjuntamente con la Universidad de Indoamérica, ha desarrollado un sistema de patrullaje inteligente y predicción delictual. Es decir, determina los focos donde se están pues acumulando la delincuencia y vamos a prevenir, es decir, vamos a predecir dónde y qué tipo de delincuente se va a ejecutar en un futuro. Nosotros hemos visto que el número, pues la cantidad de delincuencia ha ido aumentando año por año. Y a nivel nacional tenemos una cantidad de crímenes reportados en el territorio en la cual la Policía Nacional, en la Dirección Nacional de Comunicaciones, DINACOM, tiene registrado toda esa información. Ahora, nosotros necesitamos, el policía, el agente policial, necesita un sistema que le apoye para realizar su ruta de patrullaje, porque normalmente el servidor policial se visita las zonas que son muy conocidas, que se han realizado muchos crímenes, pero no tiene esa información en tiempo real. Y por ende, todas estas tareas de saber qué ruta realizar la hacen ellos a mano. Actualmente, con el sistema de patrullaje inteligente y predicción delictual, IPAD, ya han utilizado este sinfín de información geográfica para determinar los puntos que son mucho más conflictivos. Y después determinan una ruta de forma geográfica. Además, este sistema permite saber, pues, cuál es el criminal más prolífico, es decir, el que realmente es el que siempre realiza las mismas actividades delictuales en la zona. Y además, mientras va recorriendo el agente policial, pues tendrá un perfil de posibles víctimas que puedan ser víctimas de algún crimen. Entonces, nosotros hemos desarrollado conjuntamente con la Policía Nacional este sistema, que fue desarrollado en Android, en el cual hemos aplicado pues el algoritmo de K-means, hemos generado vistas, hemos aplicado pues también las herramientas de Google para determinar una ruta. Lógicamente, este sistema fue publicado en una revista científica, en un congreso científico llamado UCAMI. Ahora, este sistema fue presentado en la Noche de la Excelencia de la Policía Nacional, donde se detalla mucho más a profundidad los detalles de la aplicación que se realizó conjuntamente con la Policía Nacional. Veamos. A continuación, escucharemos la intervención del señor coronel de Policía de Estado Mayor, César Zapata Correa, quien nos brindará una mejor explicación sobre el proyecto Predictor Delictual. La Policía Nacional del Ecuador, en conjunto con la Universidad de Indoamérica, nos encontramos desarrollando una aplicación móvil sobre la cual se establecerá información espacial y temporal, permitiendo registrar, guiar y evaluar el patrullaje policial. Esta herramienta tecnológica permitirá prevenir estratégicamente el cometimiento de hechos delictivos, guiando al servidor policial
por la ruta de patrullaje más óptima y eficiente hacia las áreas con problemas crónicos y puntos calientes. Para calcular la probabilidad estadística del delito, el sistema extraerá información automatizada de varias bases de datos como son del sistema David, del ECU 911, del parte web, del Sydney 3W, de los datos generados por la propia UPC y del sistema de gestión policial. Este aplicativo está siendo diseñado de forma segura y amigable, ya que para acceder únicamente deberá ingresar el usuario y la contraseña del Sydney 3W. Una vez que se ingrese, el aplicativo permitirá visualizar mapas de concentración del delito, permitiendo la focalización de los problemas de inseguridad del sector, generar mapas de predicción delictual, es decir, graficar dónde existe una alta probabilidad de ocurrencia de delitos, buscando así la anticipación estratégica y prevención de estos eventos. Proporcionar una ruta eficiente que guíe el patrullaje a través de los puntos de predicción delictual, reforzando así los lugares con mayor índice delictivo. Navegar en mapas georreferenciados de los 7 delitos de mayor connotación del cuadro de mano integral, que permitirá identificar la concentración e impacto de dichos delitos, logrando de esta forma una distribución eficiente de los recursos de acuerdo a la demanda de cada uno de los sectores. Permitirá contrastar las incivilidades con los perfiles fijos que proporciona el ECU 911, georreferenciando de esta manera los lugares que podrían generar violencia y delincuencia. Además, proporcionará un cronograma de los días y horas más conflictivas del territorio de responsabilidad, utilizando colorimetría que alerta los horarios en los cuales existe mayor riesgo de inseguridad en el sector. A medida que el servidor policial patrulla por su sector, el mapa también reflejará alertas de aquellas personas que registran antecedentes o que han cometido un delito o contravención en el lugar, es decir, identificará todos aquellos delincuentes prolíficos. El aplicativo además contará con un botón que alertará a las unidades policiales más cercanas en caso que se requiera de apoyo operativo. Como incentivo para el uso de este aplicativo, se implementará una barra que muestre al servidor policial los procedimientos policiales atendidos, eventos reportados durante su patrullaje y el tiempo y kilómetros recorridos. Es así que esta herramienta tecnológica permitirá comprender, organizar, desplegar, evaluar el servicio de vigilancia y patrullaje, anticipándonos al cometimiento de eventos delictivos, lo cual nos hará más efectivos y más eficientes en la lucha contra la violencia y la delincuencia. En este momento doy paso al doctor César Guevara, funcionario de la Universidad Tecnológica Indoamérica. Adelante, César. Muchas gracias. ¿Sí ve la inteligencia artificial? Como les decía también, pues este sistema fue desarrollado conjuntamente con la Policía Nacional, está registrado en el SENADI de propiedad intelectual, el sistema de forma conjunta. Es decir, nosotros los proyectos que desarrollamos en la Universidad de Indoamérica y directamente en el Centro de Mecatrónica y Sistemas Interactivos MIST, nosotros intentamos que la mayoría tengan esa vinculación con la sociedad, que sean aplicables y que no solo queden en publicaciones científicas. Otro sistema que nosotros hemos colaborado en un proyecto SEDIA, es decir, un proyecto de investigación entre varias universidades, es el sistema de telerehabilitación para pacientes con cirugía de cadera. Es decir, cuando nosotros, algún paciente tiene pues la necesidad de realizarse por X número de dolencias en la parte de la cadera, etcétera, realizan una cirugía un poco más invasiva. Y lo que nosotros hemos visto en el proyecto es la necesidad de que moverse hacia un hospital para la rehabilitación es bastante invasivo para el paciente, debido a que, pues, ir en automóvil o en autobús, pues todas las caídas, los desniveles del suelo pueden ser perjudiciales para la recuperación del paciente. Ahora, en este tiempo de pandemia, la rehabilitación es un poco más limitada. Por ende, este sistema de telerehabilitación utiliza pues un sistema inteligente que determina cuándo está realizando un ejercicio
tanto correctamente como incorrectamente. Pero para ello, veamos realmente qué es un reemplazo total de cadera. De cadera solamente cuando ha fracasado todas las medidas posibles y existentes para evitar la cirugía, farmacología, kinesiología, bajar de peso, actividad física. Uno llega a una decisión final en conjunto con el paciente y por calidad de vida no hay otra posibilidad más que cambiar la articulación. La artrosis de cadera es una enfermedad que afecta tanto a la cabeza del fémur como al cotilo, que es la superficie articular de la pelvis. Afecta a los ligamentos y afecta la funcionalidad de la misma, comprometiendo la capacidad muscular. La segunda causa para hacer reemplazo articular, pero no es tan frecuente como en la artrosis, es los casos de fractura. Pacientes fracturados y en particular pacientes quebrados en la parte medial de la cadera, que es cercano a la cabeza del fémur, la solución definitiva y única es el reemplazo total de cadera también. La tendencia es a levantar al paciente precozmente, es decir, al día siguiente después de operado. Eso va a depender de algunas variables que obedecen a la técnica quirúrgica, al tipo de anestesia y el tipo de paciente. Pero en general, pudiendo levantar al paciente al día siguiente, el apoyo kinésico es vital. Significa que el paciente al tercer cuarto día está en condiciones de caminar y ser dado de alta del lugar donde se opere, caminando con apoyo de 2 bastones. Va a dejar un bastón de lado a la tercera semana al momento de la sacada de puntos y va a continuar con kinesioterapia hasta aproximadamente 8 semanas después de operado. Los pacientes se sienten en condición de caminar sin bastones como al mes y medio, 2 meses. Los pacientes se sienten en condición y con estado, yo diría, bastante cercano a la normalidad, cercano al tercer cuarto mes. El paciente... Justamente en estas 8 semanas de rehabilitación, el paciente tiene que acudir a un fisioterapeuta, pero muchas veces no existe la cantidad adecuada de fisioterapeutas, el traslado es bastante peligroso para este paciente, por lo que hemos propuesto la utilización de una cámara Kinect. Muchos lo han de conocer por los videojuegos, ¿sí? Esta cámara, detecta los movimientos corporales, ¿sí? Todos los puntos corporales y el movimiento para determinar, su posición. Es decir, en estos 25 puntos que nosotros vemos, realizan la detección tanto del movimiento en X, de Y y Z, es decir, la profundidad, y determinamos el movimiento de este paciente. Utilizando esta información, hemos generado un modelo que puede determinar el movimiento de este paciente en tiempo real y determinar si es que está haciendo o no un ejercicio de fisioterapia adecuado. Nosotros, para nuestro estudio, hemos utilizado 2 de los 10 ejercicios que se tienen en fisioterapia. Uno es el paso lateral y el otro, el levantamiento de rodilla. En este caso, vemos que estos ejercicios son bastante simples para lo inicial y podemos determinar, los movimientos corporales. En cada uno de los 75 puntos, 25 puntos por 3 ejes, tenemos 75 puntos, determinamos el ángulo entre las piernas. Podemos ver cuándo es un ángulo bajo, bueno o alto, es decir, que determinamos tanto el ángulo, el movimiento de la cadera, el movimiento de la cabeza y la velocidad en la que ejecuta estos ejercicios de rehabilitación. Determinando un modelo inteligente aplicando a cada uno de los ejercicios, unas redes bayesianas, una red neuronal genética y también un sistema clasificador supervisado. ¿Para qué? Para que cada uno de estos ejercicios puedan ser determinados tanto de forma correcta o de forma incorrecta, para que la evolución de este paciente sea mucho más eficiente, ¿sí? Este artículo científico está aceptado en la Universidad de Oxford, justamente en el IGLP, en el Logic Journal of IGLP.
que es un Q1. Realmente esta investigación está ya pues puesta, ya aplicada, pues la pueden utilizar en el sistema y en la página web de CEDIA. Además, en la actualidad nos hemos enfocado mucho en intentar pues colaborar en esta pandemia, desarrollando un algoritmo para determinar la propagación del COVID-19. Sí, en sí nosotros hemos visto que es un problema a nivel mundial, muchos centros de investigación están trabajando en ello y nosotros estamos pues realmente aportando nuestro conocimiento en inteligencia artificial para determinar los focos de la pandemia. Y también, pues, cuáles de estos sectores tienen una alta tasa de supervivencia, cuál es el hospital más cercano, el centro de salud más cercano, pues para intentar generar pues una optimización de recursos, tanto como médicos, enfermeras, medicamentos, etcétera, e intentar bajar la tasa de contagio de esta enfermedad que nos está pues haciendo bastante daño a nivel mundial. Nosotros aquí podemos ver pues que la propagación del virus ha sido cada vez, desde el inicio, desde marzo, ha sido extensa y ha llegado a todo el mundo. Es decir, esta enfermedad tiene un periodo de incubación de entre 15 a 20 días. Es decir, este paciente pues no presenta síntomas durante ese tiempo y por ende esta enfermedad es mucho más contagiosa. Y además, teniendo en cuenta que las rutas aéreas, las líneas aéreas y los aeropuertos nos permiten conectarnos de una forma mucho más fácil con todo el planeta. Por ende, esta es justamente el dashboard del Centro de Ingeniería en Sistemas de la Universidad Johns Hopkins. Estos datos son del día de ayer, que hasta ayer teníamos a nivel mundial 15.033.861 contagiados a nivel mundial y 618.994 muertos reportados. Como vemos, el planeta entero tiene contagio de este virus. Lo que nosotros intentamos es intentar identificar los focos de contagio para que nuestros hospitales, nuestro sistema sanitario no se sature, porque en este momento, en el caso de la provincia de Pichincha, en la ciudad de Quito, tenemos una cantidad que desborda la capacidad de los hospitales para atención de esta enfermedad. En sí, con este sistema podemos ver cómo se propaga la enfermedad e intentamos aplanar la curva para que la cantidad de enfermos sea inferior a la capacidad del sistema sanitario. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a identificar esos focos de contagio, y posteriormente generar una predicción donde se van posiblemente a mover de forma geográfica. Aplicamos también una tasa de sobrevivencia según los datos presentados por el COE nacional y generamos una ruta y un cerco epidemiológico para identificar cuáles son los sectores que se deben tomar mayor prioridad en el acceso a recursos sanitarios. En este caso, hemos utilizado la información de la Universidad Johns Hopkins y del estado de Nueva York, que hace algunas semanas era justamente el foco mundial del contagio. En este caso, nosotros, con estos datos vemos que todo el estado de Nueva York está, copado de contagios del COVID-19, del SARS-CoV-2. Hemos utilizado un algoritmo para determinar la densidad de cada uno, geográfica de cada uno de estos puntos y determinamos esos puntos de mayor concentración de enfermos en el estado de Nueva York. Posteriormente, generamos y aplicamos un algoritmo de predicción, ¿sí? Una regresión lineal a estos datos y hemos determinado los posibles puntos donde se vaya moviendo la propagación del virus. Es decir, la enfermedad no se contiene en un solo barrio, sino se va moviendo según el comportamiento de las personas. Entonces, hemos determinado esta predicción de cómo se va a comportar
la enfermedad. Y posteriormente, aplicando algoritmos de rutas, pues como el TSP, el algoritmo del viajero, o también pues el algoritmo de la colonia de hormigas, generamos estos cercos epidemiológicos y determinamos cuáles son los sectores con mayor probabilidad de contagio. Y para pues realizar toda la gestión y optimización de recursos de estos sectores. Como podemos ver que en la parte central es donde se concentra la mayor cantidad de focos de contagio y por ende deberíamos priorizar la ruta de la parte de dentro. Y en la ruta de fuera son las de probabilidad un poco más baja. ¿Sí? Este artículo fue publicado igual ha sido aceptado en el Congreso Coreas de Socoseute, CICIS, en el cual va a ser presentado este algoritmo. ¿Qué beneficios tiene esto en la actual pandemia? Pues este algoritmo nos permite detectar de una forma automática y actualizada los focos de contagio en el territorio. Podemos predecir posibles casos de contagio, es decir, podemos saber dónde se está moviendo o dónde se va a ir pues moviendo los contagios en el territorio nacional. Y después definir una forma de cerco epidemiológico para evitar que esas personas puedan salir de esa localidad y contagiar a más personas. También podemos optimizar los recursos médicos, enfermeras, medicinas y hasta el transporte y el tiempo de detección es sumamente importante para prevenir un mayor contagio. Y es decir, la mejor táctica para ganarle a este virus es la prevención. Al final, todas estas aplicaciones de inteligencia artificial pueden ser aplicadas a la industria, a la vida real. Simplemente nosotros debemos ver que aprender inteligencia artificial y aplicarlo es tener conocimientos de estadística, matemáticas y también de informática. Esto es muy importante y actual. Muchas de las empresas están aplicando inteligencia artificial para el marketing, para la economía, para la medicina, etc. Entonces nosotros debemos seguir adaptándonos a este nuevo mundo que es la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que vamos a seguir trabajando en el Centro de Mecatrónica y Sistemas Interactivos? Pues seguiremos trabajando sobre detección de patrones, el reconocimiento de patrones, algoritmos genéticos, el text mining para detectar pues todo lo que son ciberataques en redes sociales, pues también pues lo que es el ciberacoso y también otros delitos informáticos y aplicados a lo que son la ciberseguridad. También el text mining nos permite pues identificar pues los artículos que pueden ayudar a un caso en específico, a una pandemia, a una enfermedad, a un caso médico, clínico o también en casos de derecho. Hemos visto que la computer vision, es decir, la visión por computadora, la detección de objetos, reconocimiento facial, es ahora algo que nosotros lo estamos utilizando de forma diaria. Y también la predicción de datos en X número de sistemas. En sí, nosotros nos estamos pues orientando a aportar cada vez más con la empresa pública y privada a generar soluciones para la comunidad. Les agradezco mucho pues su atención y si quieren contactarse o trabajar conjuntamente, como lo hemos hecho con varias universidades a nivel nacional, pues estamos a las órdenes. Les dejo mi correo y si existe alguna pregunta, pues bienvenido. Muchas gracias. No lo escuchamos. Perdón. Perdón, ya, muchas gracias, disculpen. Sí, reitero el agradecimiento al doctor César Guevara por esta interesante charla. Había una inquietud y decía que ¿cómo se puede utilizar la inteligencia artificial en el control de la propagación? Bueno, parte de ella ya estaba respondida, ¿no? No sé si hay alguna sugerencia diferente también en cuanto, por ejemplo, reconocimiento de patrones, reconocimiento de...
En sí, hemos estado en contacto con las autoridades, pues a nivel nacional, para pues trabajar conjuntamente con las empresas privadas. Hemos de recordar que nosotros siempre llevamos un rastreador a todo lado que vamos. Y eso nos permite, pues, saber quién ha sido detectado con COVID y dónde se propaga. Este sensor se llama celular. Nosotros no vamos a ningún lado de ese celular. Si pudiésemos utilizar esa información para determinar el movimiento de todas las personas a nivel nacional, nosotros podríamos saber el estado actual de la propagación. Es decir, más información y podemos prevenir que un contagiado de un sector geográfico pueda trasladarse a otro sector y contagiar y propagar el virus. Entonces, simplemente es esta colaboración con varias instituciones para seguir trabajando y pues dando una prevención a la enfermedad. Muy bien, muchas gracias. Hay otra inquietud. ¿Cómo puede la inteligencia artificial mejorar el aprendizaje de los estudiantes? ¿Sí? ¿Se Bueno, puede, en sí, diga. estudiantes del futuro podrían ser más inteligentes utilizando la inteligencia artificial? Claro que sí. En sí, pues con la detección de patrones podemos saber el progreso de cada uno de nuestros estudiantes. En este caso, como hemos visto, al acceder al aula virtual. Por ejemplo, nosotros sabemos que acceden al aula virtual, realizan pues las tareas, pero realizando evaluaciones continuas, nosotros podemos saber qué es lo que está fallando. Y con la detección de patrones, con inteligencia artificial, podemos determinar en qué parte no le ha quedado claro al estudiante y pues de forma automática hacerles una alerta de refuerzo. ¿Sí? Eso también lo estamos trabajando pues con la Universidad de Bolívar, con un doctorando, en el cual pues estamos trabajando en ello para determinar pues este comportamiento y pues hacer una intervención temprana antes de que necesite pues o no pase la materia o realmente pues no entienda y pase a otro tema. Sí, sí lo hemos estado trabajando, más bien lo hemos dejado un poco de lado por esta crisis de la pandemia. Muy bien, muchas gracias, muy interesante. Tenemos tantos tópicos para seguir hablando. Estimados amigos del ciberespacio, este ha sido un servicio de la red RTU de Ciencias de la Computación, una red ecuatoriana al servicio de todo el Ecuador. Está conformado por varias universidades. Reiteramos nuestro agradecimiento al doctor César Guevara y les hacemos una cordial invitación para el próximo jueves a las 5 de la tarde. Tenemos otro webinar muy importante y muy interesante, Pensamiento Computacional y Habilidades de STEAM. ¿Sí? Tenemos la colaboración del doctor Yaño Hadán. ¿Sí? Es decir, que estamos tratando temas novedosos, temas que tienen que ver con tecnología, con la educación, con la inteligencia artificial, con la seguridad. Es decir, temas que están en el auge de la tecnología y de la sociedad. ¿Sí? Reiteramos el agradecimiento, mi estimado doctor, sí, y esperemos que nos podamos volver a ver muy pronto en otro webinar. Sí. Muchas gracias, creo que con esto nos vamos a despedir. Sí, gracias Sí, por la atención. si me permiten unas palabras. No, yo primero agradeciendo a la red de la REDU, que justamente la red telemática de ciencias de la computación, de la red de la REDU, pues que aglutina a varias universidades y que puede colaborar conjuntamente para proyectos de investigación. En sí, les agradezco muchísimo y pues nuevamente colaborar conjuntamente nos permitirá salir adelante. Muchas gracias. Muchas gracias y les reiteramos la invitación a nuestro próximo webinar. Sí. Muy importante el poder compartir la información con todos los amigos, todos los compañeros y todas las personas que estén interesadas en el desarrollo profesional. ¿Sí? No sé si Jenny estamos con alguna última inquietud. Podemos tratar de ir concluyendo. Bueno, sí, hasta que podamos dar el final. Sí. Les quiero reiterar que el siguiente tema
Sí, el siguiente tema es pensamiento computacional y habilidades de STEAM. Las habilidades de STEAM es la metodología educativa que se trabaja generalmente a nivel de ingenierías, ¿sí? Se considera de que la educación a nivel de ingeniería debe estar estructurada esencialmente por ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas, una nueva filosofía con la cual comparto plenamente, ¿sí? Es un gusto haberles tenido, sí, como asistentes a esta charla. Reitero la gratitud para nuestro ponente, el doctor César Guevara. Muchas gracias por su atención. Mi nombre es Eduardo Fernández y nos vemos la próxima semana a esta misma hora para una nueva ponencia y un nuevo webinar muy interesante. Gracias por toda vuestra atención.